Hola de nuevo. Ahora vamos a ver los gerundios y los infinitivos. Antes que nada, hay que dejar claro que ya se vio en este año cuáles son los verbos que siempre van con gerundio, es decir, con ing, y cuáles son los verbos que siempre van con infinitivo, es decir, con to. En este caso no hay ninguna regla, digamos, para saber cuándo se utiliza uno y cuándo otro, por decirlo así. Más que nada tenemos que saber cuál es la lista de los verbos que utilizan con gerundio y cuál es la lista de los verbos que utilizan con infinitivo. Es verdad que hay una serie de pautas para algunos que siempre van con gerundio y una serie de pautas que siempre van con infinitivo, y eso ya lo vimos, ¿vale? Lo que pasa que en este tema, en el tema 9, aparece cuando existe un verbo que puede ir con gerundio o con infinitivo, con ambas, y dependiendo de si va con uno o con otro, significa una cosa, ¿vale? Entonces es lo que vamos a ver. Como vemos aquí, mirad, en el siguiente, aquí, mira, aquí tenemos, esto es el resumen que hay en el libro del tema 9, al final del tema, y tenemos, por ejemplo, algunos verbos que van con gerundio, es decir, con ing, o con infinitivo, es decir, to más el verbo, se puede poner de las dos maneras y no hay cambio en el significado. Es decir, puedo decir she started to work there in 2014, empezó a trabajar aquí o allí, mejor dicho, en 2014, o she started working there in 2014 y se traduce igual y significa lo mismo. Es decir, que podemos utilizar con el verbo start, en este caso, detrás podemos tener un verbo con ing o tener to, que significa lo mismo, pero bueno, otros verbos también, begin, can bear, que es can stand, etcétera, no soportar algo, continuar, odiar, etcétera. Esos también se pueden utilizar de una forma o de otra, con gerundio o con to, y no hay diferencia en el significado. Pero estos verbos que vemos en azulito son los verbos que, dependiendo de si van con infinitivo o gerundio, significan una cosa u otra. Entonces, vamos a ver uno por uno y vamos a ver un ejemplo que es lo más cómodo y lo más fácil de entender. Mirad, cuando tenemos stop más to más infinitivo, es porque hemos dejado de hacer una actividad en ese momento para hacer otra. No significa que no vayamos a volver a realizar la primera, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y luego, cuando tenemos stop más el verbo con ing, es porque hacías algo y dejas de hacerlo, ¿vale? Pero no para hacer otra cosa, sino que dejas de hacer esa actividad totalmente. Vamos a verlo en ejemplo. Mirad, vamos a ver la diferencia con stop to más infinitivo y stop to más gerundio, es decir, más ing. Mirad con un ejemplo con stop to. I stopped to study for a while because I needed a break. Paré de estudiar durante un rato porque necesitaba un descanso. Aquí dejé de hacer una actividad para hacer otra. Dejé de estudiar para descansar un rato. No significa que yo no vuelva a estudiar después, igual lo retomo la actividad, ¿vale? Cuando una actividad que estamos realizando la paramos para realizar otra y podemos volver a la anterior después o al día siguiente, cuando sea, usamos stop más to, más infinitivo. Pero cuando dejamos de hacer algo directamente, algo que hacíamos y ya no lo hacemos, entonces iría con ing. Mirad aquí. Stop más ing, o es decir, con gerundio, she stopped going to the gym. Dejó o paró de ir al gimnasio. Es decir, ya dejó de ir y ya no vuelve. No es que se salió del gimnasio para hacer otra cosa, no. Es que ella iba al gimnasio y dejó de ir. Paró de ir, ¿vale? Entonces no es una actividad que pare ella para hacer otra y luego pueda retomar la primera, no, es que era una actividad que realizaba y ya no la realiza más, ¿vale? Esa es la diferencia con stop. Bien, vamos a ver que después, volvemos aquí otra vez, tenemos la misma situación con remember. Con remember tenemos también, dependiendo de si viene con infinitivo o con ing, significa una cosa u otra. Aquí dice remember to do o remember to, el verbo que sea, aquí ponen el ejemplo de do, es cuando te acuerdas de que necesitas hacer algo o de que tienes que hacer algo y entonces lo haces. Es decir, en un momento determinado tú estás así haciendo cualquier cosa y te viene a la cabeza algo que tienes que hacer y entonces lo haces porque te ha venido a la cabeza. Pero cuando utilizamos remember plus doing, o sea, más doing, más ing, cualquier verbo más ing, es cuando haces algo y te acuerdas después. Es decir, te acuerdas después de que lo has hecho ya, ¿vale? Digamos que remember to más infinitivo es algo que aún no has hecho, te acuerdas y lo haces. Y remember doing es algo que ya has hecho y te acuerdas de haberlo hecho. Vamos a verlo con ejemplo también. Aquí lo tenemos. Remember to más infinitivo. Ejemplo. Have just remembered, aquí falta ed, perdón.
porque es un presente perfecto, aquí faltaría una ed. To turn the heating on. Me acabo de acordar de encender la calefacción. Entonces, como lo pongo con to es, me acabo de acordar de encender la canción. Y voy y la enciendo, ¿vale? Porque me acabo de acordar. Pero, si tenemos remember más ing, es decir, con gerundio, I remember going to the zoo with you a long time ago. Me acuerdo de haber ido o de ir contigo al zoo hace mucho. Es decir, lo hice y ahora me acuerdo de que lo hice, ¿vale? No es la diferencia de me acabo de acordar y por tanto lo hago. No, es que me acuerdo que lo hice. Ya lo hice anteriormente, ¿vale? Esa es la diferencia con remember. Imaginaos esta misma frase, pero con going. Pues si dijera, I remember turning the heating on, es que me acuerdo de haber encendido la calefacción, de que ya lo he hecho y me acuerdo ahora de que ya lo he hecho. Sin embargo, con to es, me acabo de acordar o me acuerdo de que tengo que encender la calefacción. Lo pienso y lo hago. Esa sería la diferencia. Volvemos atrás de nuevo con el siguiente verbo que dice diferencia. Forget, el olvidar. Diferencia también cuando lo tenemos con infinitivo, cuando lo tenemos con gerundio. Cuando lo tenemos con infinitivo es porque no haces algo, se te olvida hacer algo que pretendías hacer. Se te olvida hacerlo. Mientras que forget más ing es que hiciste algo, pero ahora ya no te acuerdas de que lo has hecho. En este momento no te acuerdas, a lo mejor te lo recuerdas y dices, pues yo no me acuerdo de haber hecho eso, ¿vale? Esa es la diferencia. Vamos a ver ahora también ejemplo. Mirad, forget to más infinitivo sería, oh no, I forgot to turn the heating on. Siguiendo el ejemplo que hemos utilizado anteriormente, dice, ay, se me ha olvidado encender la calefacción. Se me ha olvidado encender la calefacción. Me acabo de acordar de que tenía planeado encenderla, por ejemplo, cuando llegue a casa y me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado. Lo tenía pensado hacer y no lo he hecho. O ahí va, se me ha olvidado terminar los deberes. I forgot to finish my homework. O I forgot to test my teacher. Se me ha olvidado escribir a la profe, ¿vale? Mientras que forget ing con gerundio es cuando, como hemos dicho antes, algo que has hecho y ahora mismo no te acuerdas de que lo hayas hecho. O sea, no te viene a la memoria esa acción o tú mismo haciendo esa acción. Por ejemplo, I forgot saying you that. O sea, se me ha olvidado que te dije eso. O sea, te dice Rosa, un día me dijiste, sí, pues no recuerdo, se me ha olvidado haberte dicho eso o decirte eso. ¿Vale? Lo hiciste, pero ahora mismo no te acuerdas que lo hiciste. Vale. Y después, la última es like. Like también tenemos dos formas, dependiendo de si va con gerundio o de si va con infinitivo, significa una cosa u otra. Cuando tenemos like to do, es cuando haces algo porque consideras en ese momento que hacerlo así es buena idea, ¿vale? O siempre lo haces así porque te parece que así es buena idea o te gusta hacerlo de esa forma. Mientras que like doing es cuando disfrutas haciendo una actividad. Es decir, algo que habitualmente haces porque disfrutas haciéndolo, no porque en el momento te parezca una buena idea, sino porque disfrutas haciéndolo. Eso es como los verbos de preferencia. Like con ing es como el love, como hate, como dislike, doesn't mind. Es algo que disfrutas o no disfrutas, en este caso haciendo. En este caso sí, ¿vale? Vamos a ver también los ejemplos porque es mucho más fácil. Tenemos like to más infinitivo. I like to underline the important words in yellow. Me gusta subrayar las palabras importantes en amarillo. Entonces esto es en el momento en que tú estás estudiando o repasando o cogiendo apuntes, me gusta subrayar en amarillo lo importante. ¿Te parece buena idea hacerlo en ese momento? No es que disfrutes, no es un hobby. Simplemente es que te parece bien en ese momento hacerlo y lo haces. Entonces, cuando esa sea la situación, cuando esa sea la finalidad, entonces like to. Aquí pone stop y tendría que ser like, perdón. Aquí tendría que ser like más ing con gerundio, sería I like swimming, me gusta nadar. Aquí no es que me parezca buena idea en el momento nadar y entonces lo hago. No, es que me gusta, disfruto haciendo eso, me gusta nadar. I like swimming. O lo puedo poner negativa, I don't like swimming, no me gusta nadar, ¿vale? Esa sería la diferencia. Y ya está, porque como he dicho al principio, las reglas... poquitas reglas que hay para saber qué verbos van siempre con gerundio o qué verbos van siempre con infinitivo, ya las vimos, están en temas anteriores, pero esto nuevo es cuando existen verbos que lo podemos poner de las dos maneras y no cambia significado, como start, que hemos visto al principio, lo puedes poner con ing o con to, que es lo mismo, así que tú decides cómo lo pones, y otros verbos como acabamos de ver, el like, el forget, el remember, que dependiendo de si llevan infinitivo o gerundio significan una cosa u otra, ¿vale? Y bueno, pues cualquier cosa, lo dicho de nuevo, cualquier duda, tiqui, y aquí estoy. Bye, bye.